este tema de la pandemia se ha convertido en un gran problema, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. El primer problema, la mayor obviamente, dificultad es la propagación, el contagio que se genera en sistemas cerrados como los penales. Lo estamos viendo ahora con los geriátricos, está pasando lo mismo. Se sabe por informes que han elevado la Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud que en esos sistemas de encierro la pandemia se propaga de 8 a 10 veces más rápido que en situaciones de libertad. Y entonces, bueno, esto genera que haya que echar mano de soluciones que por ahí no son simpáticas en algunos casos, para tratar de descomprimir una situación carcelaria que ya viene de varios años. Nosotros venimos ya planteando habeas corpus desde el año 2014, para que se den una idea, respecto de la situación de hacinamiento, la falta de elementos, las condiciones de higiene que se dan en los penales, la falta de comida, la falta de medicamentos, y bueno, hasta el año pasado, que fue el pico más grave de toda esta situación, se venían haciendo mesas de trabajo. La última creo que incluso fue ahora en el mes de febrero o marzo, si mal no recuerdo, y nos estalla esto en las manos, ¿no? El tema de este virus altamente contagioso. En virtud de ello, desde las defensorías oficiales, no solo las defensorías oficiales, los defensores particulares también, venimos haciendo pedidos en relación a tratar de descomprimir esa situación de hacinamiento que existe en los penales y que hace que la posibilidad de aislamiento sea algo ilusorio, totalmente imposible. Hay otra razón que se está dando en el resto del mundo, que es el tremendo ausentismo que se da en los penales. Esto no afecta solamente a las personas que están detenidas, sino también al personal penitenciario y todos los que trabajan dentro de un penal. Y la idea es tratar de que no se convierta en un foco infeccioso muy importante. Toda esta catarata de pedidos que están haciendo justamente tienden a descomprimir la situación en virtud del virus. Hasta febrero, principio de marzo, le diría que lo único que estábamos discutiendo era sí, que había sobrepoblación, que faltaban insumos médicos, que la higiene no era la ideal, pero nadie estaba hablando de otorgar arrestos domiciliarios en casos que ahora se están dando, porque justamente no estaba este problema de esta pandemia. Estados Unidos, por ejemplo, tiene dos ciudades que yo la vengo siguiendo puntualmente, que son Chicago, que tiene en un penal cerca de 400 casos positivos, y hay un penal en Ohio que debe ser el récord mundial, que tiene 1800. Tengamos en cuenta que nosotros, lo que nos pasó acá en el HAM, hizo que la pandemia, digamos que tengamos que seguir encerrados en casa, sin posibilidad de poder tener actividades recreativas o salir una hora hasta 500 metros, como ocurre en otras localidades, por la velocidad de contagio. Es decir, en 15 días, si el contagio se duplica, como pasó acá con el caso específico del HAM, el protocolo indica que hay que seguir en cuarentena. Repliquemos eso en una situación en donde en el penal en pocos días puede llegar a no duplicarse, cuadruplicarse la cantidad de casos. Bueno, ¿cuánto días vamos a tener que seguir con la cuarentena? ¿Hasta el año que viene? Hay toda una serie de circunstancias que van más allá del tema de la seguridad, que es entendible, del tema de los arrestos domiciliarios que se están otorgando, y que aún así creo que van a ser escasos. Que me parece que el habeas corpus, esta resolución que usted me pregunta, del fallo de casación que resuelve un habeas corpus que se presentó desde Bahía Blanca y también por todos los defensores generales de la provincia de Buenos Aires, abrió una puerta muy chiquita para un problema muy grande. Después Violini resolvió en ese caso que, bueno, delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia no iban a entrar dentro de este fallo. Aún así, hay que tener en cuenta que las situaciones particulares de cada detenido en relación a su salud hacen que estos requisitos que fijó el juez Violini también puedan dejarse de lado.
De hecho, el propio juez Violini hace 2 o 3 días le dio el arresto domiciliario a una persona acusada por abuso, contrariando, si se quiere, entre comillas, su propio fallo. Pero claro, la persona tiene, yo no me acuerdo, creo que está postrada en cama, tiene EPOC, tiene 65 años, o sea, peligra su vida. Hay que tener en cuenta también esto, los jueces no resuelven alegremente un arresto domiciliario. Y se le puede llegar a pedir desde el juicio político, incluso del Estado argentino tiene responsabilidades a nivel internacional. Nosotros hemos adherido a pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, estamos también integrando determinados organismos que nos piden que se respeten estas circunstancias. De hecho, antes de la pandemia ya había varios llamados de atención de estos organismos internacionales sobre la situación carcelaria, específicamente de la provincia de Buenos Aires, que está sobrepoblada prácticamente en un 100%. Tiene lugar para 23.000, 24.000 internos y estamos cerca de 44.000, 48.000. Entonces, es complicada la situación y fundamentalmente hoy, independientemente de lo que debería ser un penal, supongamos que, o sea, cárceles como la de Villa Floresta, como la de Saavedra que tenemos en nuestro departamento judicial, deberían tener no una salita médica de barrio, tampoco digo un hospital. No. Es decir, sabemos que habitualmente es muy complejo atender cuestiones de salud más o menos graves, no hablo de gravedad extrema, sino más o menos graves dentro del penal. Entonces, a ver, los casos, Radiboy, que hay peleas entre los internos, que puede ser con un arma blanca o no, o algo que genera un corte de 8 puntos, van al pena que lo suturen. Tienen que ir al pena, necesariamente, no hay otra posibilidad. Entonces, bueno, esto ahora pongámoslo en el contexto actual, en esta pandemia en donde el sistema de salud, si llegara a ingresar el virus en algún penal, seguramente se vería colapsado, porque ¿qué ciudad podría atender, le digo, estos casos de las cárceles de Estados Unidos, ¿no? 400 casos a la vez. Bahía Blanca no está en condiciones de atender esa cantidad. Que es innegable la crisis carcelaria que hay, la superpoblación y toda la problemática que conlleva esto. Creo que en los delitos en particular, donde hay víctimas de abuso sexual, víctimas de violencia de género, de femicidio, de cualquiera de gravedad, digamos, donde la víctima fue vulnerada en todos y cada uno de sus derechos, se debe priorizar a la víctima. Entonces, creo que el Estado debería tener una alternativa de solución de este planteo superadora, no como primera medida el arresto domiciliario, que es como decían recién, o sea, no es que se le da la libertad y se puede revocar como en cualquier otro caso y es un recurso procesal. La realidad es que también previo a esto existe una ley donde se considera a las víctimas dentro de los procesos. Y eso es lo que yo estoy diciendo desde hoy, porque yo todo el día hoy me lo pasé hablando con familiares de víctimas que me preguntan, bueno, pero el femicida de mi hija, pero quien abusó de mi sobrina, yo no sé si te van a avisar, yo no sé si lo van a cumplir eso, porque claramente puede ser porque no respetan los derechos de la víctima, porque claramente puede ser porque tienen mucho cúmulo de trabajo y no lo hacen. Acaba de llegarle al domicilio de mi hermana, que es el domicilio que está presentado dentro de la causa penal, la notificación de que se le daba el arresto domiciliario. Llegó ahora, hace 1 hora, y yo me enteré hoy a las 7 de la mañana de una manera informal. Digo, solamente levantar un teléfono, mandar un WhatsApp, y como decía recién el doctor Radiboy, hay resoluciones judiciales con las cuales podemos estar de acuerdo o no, pero la realidad es que acá hay que priorizar a las víctimas, porque quien tiene que poner el cuerpo a revivir todas estas situaciones son las víctimas. A mí me toca acompañar a una víctima, pero quien convive conmigo puso su cuerpo, puso su cabeza, su psiquis se vio afectada, y esto es revivir otra vez todo. Y está bien, tal vez el beneficio de arresto domiciliario, yo desconozco si fue solamente por el motivo de su edad, de un riesgo de salud, porque está próximo a cumplirse o tiene derecho a beneficios, no sé, porque nunca me dieron parte en ese proceso. Lo que digo es, si una
como familiar de víctima tiene la posibilidad de saberlo con anterioridad, la realidad es que lo aborda de una manera distinta, porque tal vez ni siquiera decide poner la energía en oponerse a ese pedido. Tal vez la energía va toda puesta al acompañamiento de la víctima, porque en situación de encierro está toda la población. La realidad es que, insisto en esto, más allá de la decisión y de las condiciones y de las cuestiones técnicas, no podemos vulnerar en ninguna situación, aún en una pandemia mundial, aún a riesgo de que mañana sea el fin del mundo, un derecho más de una víctima. Porque la realidad es que la mayoría de las personas, de las mujeres, niñas y jóvenes que han sido víctimas de este tipo de sujetos, ya han dejado demasiado en el camino. Tardamos 7 años en llegar a un juicio oral. 3 personas fueron denunciadas. Una sola llegó a juicio. Uno murió en el camino y el otro está prófugo. Entonces, discutamos todo a partir de ahora en adelante, porque claramente en este país no hay nada que esté bien. Y el sistema carcelario tampoco, y el sistema de justicia tampoco. Pero por lo menos y mínimamente resguardemos los derechos de cada una de las víctimas y de las víctimas que pudieron estar vivas y que son sobrevivientes, y de las familias de aquellas que no pudieron sobrevivir. ¿Cómo le digo yo a una madre, a un padre? No sé si te van a avisar, porque viste cómo estamos todos en pandemia, quédate en casa. ¿Por qué? Sí, tal cual, eso seguro. Yo no sé si a partir del fallo de casación hay mayor celeridad. La realidad es que en la justicia en el ámbito penal, por este tipo de planteos o de resguardo de derechos de las personas que están privadas de libertad, es el ámbito que sigue trabajando con más cantidad de gente, ya sea en forma remota o en los tribunales. Pero el tema es, más allá de la celeridad o no, si a una persona hay que tardar 12 horas, 24 o el tiempo que sea, más para darle la libertad o un arresto domiciliario o el beneficio que fuere, para poder levantar un teléfono, mandar un WhatsApp, mandar un mail, porque ni siquiera una formalidad de una cédula electrónica. No, un escrito. Exacto, mirá, yo sé que vos no sos la representante ni legal ni la tutora, pero es tu hermana, nos pasás el celular. En Bahía nos conocemos todas las personas, todas, las que ejercemos como abogadas o las familiares de la víctima. O sea, tal vez no tenemos una cercanía, pero sabemos quiénes somos. Entonces, decirme que no me pueden avisar de alguna manera y yo tener que sentarme, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Y porque no lo sabía. Y porque no lo sabía. Entonces, cuando hoy a la tarde, desesperada, me llamaron 2 madres, me dijeron, bueno, pero si lo van a largar, yo quiero una restricción de no acercamiento, yo tengo miedo, yo no me puedo ir de Bahía. ¿Cómo hago? ¿Yo qué les digo? Entonces, todos y todas tenemos derechos, pero por sobre todo están las víctimas. E insisto, si mañana fuera el fin del mundo, hay que resguardar esos derechos igual, porque si no, estamos siempre por encima de las víctimas. Y es hermosa la ley y la letra de la ley, pero si no la cumplimos, no sirve para nada, porque es perfecto resguardar los derechos de las personas que están privadas de libertad. Pero ¿a expensas de qué? ¿De que las víctimas en este momento estén todas en pánico? Porque la realidad es cierto, yo no creo en esto de que hay liberaciones masivas, no creo en eso, no sé exactamente cuánto se ha pedido, pero también hoy escuchaba al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires decir que los 19 defensores de la provincia habían coordinado con el procurador porque era una cuestión política. Entonces quedamos quienes acompañamos a las víctimas en el medio de algo que no sabemos que está pasando, pero en el medio nadie nos dice nada.